Castro, y es importante escuchar a los dirigentes políticos de la Argentina. Si te parece, vamos a presentar a Cristian Castillo, dirigente del PTS, Néstor Pitrola del Partido Obrero. Gracias, Néstor. Se encuentra Mónica Litza, dirigente del Frente Renovador, y Raúl Timerman, analista político. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Raúl, ¿qué significa la pérdida de Raúl Castro en el mundo, no? De Fidel. De Fidel Castro, perdón. Depende para quién. Como siempre, depende de qué lado de la grieta estás. Yo durante la época de la universidad militaba en la Federación Juvenil Comunista. Era la década del 60, fue cuando era plena revolución cubana, fue cuando el Che Guevara decide dejar Cuba, irse a intentar buscar suerte en Bolivia con un movimiento revolucionario. Habían pasado 10 años de la Revolución Cubana. Para nosotros, digamos, era la ilusión del mundo nuevo. Teníamos todo el romanticismo juvenil universitario puesto en eso. La Unión Soviética era la vitrina al mundo del socialismo. Se daba todo un proceso de conflicto en China. Y bueno, era una sociedad, un mundo que veía la posibilidad de la construcción de una utopía nueva que era el socialismo. Y de esto hace 50 años. ¿Qué pasó en esos 50 años? Yo, desde el punto de vista personal, vi como muchos de mis sueños de realización del socialismo se fueron cayendo a pedazos. En la Unión Soviética, en la China de Mao, y en Cuba se mantuvo algo. Y ahí viene el punto, porque yo te digo, depende de qué lado de la grieta estás. Yo creo que la Revolución Cubana fue los primeros 10 años. Ahí fue la gran Revolución Cubana. Lo que cambió el régimen, lo que se pasó del régimen asesino de Batista a un régimen de vida nueva, hombre nuevo, estudio, comida, salud, trabajo. Y yo creo que el Che representó mucho de eso. Yo creo que la salida del Che de Cuba también tiene algún significado respecto a cómo él veía que se iban a desenvolver los acontecimientos en Cuba. Y los 50 años restantes fue una sociedad, desde el punto de vista del gobierno cubano, muy conservadora. Es decir, no hubo grandes cambios después de esos 10 años de la Revolución Cubana. Yo personalmente, que estuve en Cuba, fui a colaborar con el Ministerio de Industria en capacitación de dirigentes fabriles, la organización gerencial del trabajo, la administración de una fábrica, y que tuve oportunidad de tener ese contacto, tuve 2 veces por ese tema en Cuba. Yo no elijo vivir en Cuba. Digamos, yo tengo una cultura, un modo de ser, un modo de pensar que, digamos, la sociedad capitalista me brinda las posibilidades que a mí personalmente me hacen más feliz. Pero en el mundo hay 2.000 millones de personas que tienen hambre, que no tienen acceso al agua potable, que no tienen cloacas y que sus chicos mueren de desnutrición. Para esa gente, Cuba es un sueño. A ver, Pitrola, su opinión. Bueno, en primer lugar, muy fuerte para mí la desaparición de Fidel. Pertenezco a la generación que abrazó las ideas socialistas bajo el influjo de la Revolución Cubana. Yo empecé mi militancia en el año 67-68, a 8 o 9 años de la Revolución, todavía en vida de Che. La Revolución Cubana ha sido el gran acontecimiento de América Latina. Mostró que se puede desafiar al gigante imperialista desde una pequeña isla y tan cercana a los Estados Unidos, de manera que esa enseñanza para las juventudes para nosotros está completamente vigente. Ahora la Revolución Cubana atraviesa un proceso político
donde Fidel, que empezó con una revolución democrática y después transformó en socialista en el curso del desarrollo de los acontecimientos, expropiando a la United Fruit, a la Texaco, a la Shell, a la banca, entregando la tierra a los campesinos, es decir, desarrolló una revolución social. Mostró el carácter que en definitiva tiene que tener cualquier revolución profunda para terminar con el hambre, con la explotación y con el sometimiento de los pueblos de América Latina. Ahora, luego Fidel, como resultado de una cantidad de acontecimientos internacionales y políticos internos, se asimila al Partido Comunista, que había estado de espalda a la revolución. Y ahí empieza un problema político que nosotros desde el Partido Obrero vemos de forma crítica, que es la asimilación a un régimen de tipo bonapartista, de partido único, sin libertades sindicales para la clase obrera, sin participación de los trabajadores en el poder, que es absolutamente esencial en un régimen socialista. En esto replica la burocratización de la Revolución Rusa, todo el fenómeno estalinista. Y eso ha sido condicionante de toda la política ulterior de Fidel, donde abandona la idea de la extensión. El Che fue el último que planteó la idea de la América Latina unida y socialista. Vitrollo, no se permite hoy por hoy en Cuba el disenso, la opinión de un trabajador dentro de una fábrica que difiere a otro, no se lo acepta. No, absolutamente. Y desde los comienzos, cuando se produce este régimen de partido único, es un sistema de represión. Ahí no hay libertad de partidos de trabajadores que forman parte del régimen de trabajadores. No hay consejos populares, consejos obreros electos que ejerzan el poder. Hay una fuerte burocracia militar y ha empezado un proceso de restauración capitalista hace mucho tiempo. Nosotros reivindicamos la enorme resistencia de Cuba al bloqueo. Es una cosa heroica, un pueblo que aguantó 50 años semejante bloqueo, es una cosa heroica que reivindicamos. Y reivindicamos la lucha contra esa monstruosidad que ha sido el bloqueo al pueblo cubano. Ahora, Cuba se integró como un satélite de la economía de la Unión Soviética, un problema que tuvieron todos los países satélites de la burocracia soviética, y por otra parte, en ese cuadro y en un cuadro de aislamiento latinoamericano no pudo superar el atraso. De los 10 millones de la zafra azucarera que pretendió Fidel al principio de la revolución, ahora están produciendo 1 millón. El atraso agrario no ha sido superado, la situación de Cuba es desesperante. Bueno, para nosotros hay que relanzar la revolución cubana con la mayor libertad de organización para la clase obrera, pero no creemos que va a resolver el problema de la miseria social la restauración capitalista, por lo que acaba de decir el señor. Tenemos 2.000 millones de desocupados en el mundo y el capitalismo está descargando la crisis sobre los pueblos. Y la va a descargar sobre Cuba, en la medida de la restauración capitalista que sufrirá los ajustes que sufrimos todos, ¿no? Mónica, ¿qué significa para vos? Bueno, para vos y como partido político además también, ¿no? Sí, bueno, muchas reflexiones. Escuchando lo que decía Raúl, que él como integrante de la Juventud Comunista vivió la Revolución Cubana como una utopía. Nosotros en Argentina teníamos nuestra propia utopía, que era el justicialismo, que había pasado su década en el gobierno, Perón en el exilio, el pueblo argentino en plena resistencia. Entonces el tema de, si bien impactó fuertemente la Revolución Cubana, nosotros en Argentina estábamos frente a otro contexto que tenía que ver con una doctrina nacional y popular, pero nuestra, propia, criolla, no una doctrina de importación revolucionaria que hizo una divisoria de aguas en aquel momento y en los años que siguieron, que se recrudece en los 70, cuando empiezan a convivir y a combatir los que pensábamos que había que ir por el justicialismo como una revolución nacional con el peronismo, y aquellos que utilizaron el movimiento de masas del peronismo como lo que se llamó el entrismo, ¿no? Para que penetraran las otras doctrinas, en este caso la cubana o alguna otra. Entonces creo que el gran líder, uno de los grandes
grandes líderes de la segunda mitad del siglo XX fue sin duda Castro, por ese efecto que eclipsó y que atravesó a muchos países, no solamente de Latinoamérica. Antes de escuchar a Cristian, tenemos una información de los últimos minutos. Una alerta. Una alerta. A ver. Vamos. En C5N, y esto es lo que pasaba. Temporal en Concepción del Uruguay. Lo que vemos es el autódromo de TC. Se estaba llevando a cabo la carrera, la prueba de competición, y finalmente así azotaba el temporal en Concepción del Uruguay. No hay heridos, pero sí pérdidas materiales. Un temporal, Abigail, que azotó, bueno, en todo el país. Tengo entendido también en la provincia de Córdoba. Esta tarde también hubo un fuerte temporal. Bueno, aquí en Buenos Aires mismo, cerca de las 12 del mediodía, una fuerte tormenta se desató aquí en la ciudad de Buenos Aires y ahora en Concepción del Uruguay. Sí, bueno, que allí volaron carpas y de hecho los caños fueron a parar a los autos. Finalmente, reiteramos, no hay heridos, sí pérdidas materiales, y esta es la información que sucedía en el autódromo de Concepción del Uruguay en plena carrera. Impresionante ver cómo la gente trataba de ponerse a resguardo dentro de los autos, que igualmente eran golpeados por las carpas que iban volando y salían volando por los fuertes vientos del temporal. Esto fue al mediodía, por lo menos los detalles que vamos conociendo, y las imágenes hablan por sí solas. Me imagino la gente, ¿no? La desesperación. Mirá cómo corrió el colectivo, se escucha allí a uno de los participantes que estaba allí en el autódromo, ¿no? Exactamente, se llevó puesto todo el viento. Reiteramos entonces, alerta en C5N temporal sobre el autódromo de Concepción del Uruguay. Y tenemos en comunicación a Julián Ronaldo. Él estuvo en el autódromo. A ver, Julián, buenas tardes. Abigail Lasalle, Adrián Salonio, te saludamos. ¿Qué fue lo que viviste, Julián? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches. Bueno, les comento un poco lo sucedido en el autódromo de Concepción del Uruguay. Alrededor de las 3:30 de la tarde comenzó un temporal. Se estaba por largar la primera serie del TC Moura, categoría de automovilismo que corre aquí en este autódromo. Y bueno, cuando empezamos a ver que avanzaban las nubes sobre el circuito, y bueno, la intensa lluvia que empezó a caer, también el viento que levantó algunas carpas, las cuales se utilizan actualmente para los boxes del TC Mouras. Y bueno, afortunadamente nosotros estamos bien. Hubo 4 heridos que fueron trasladados al hospital Urquiza de aquí de Concepción del Uruguay, pero bueno, ya estaban por suerte fuera de peligro. Ah, ese es un dato, porque nosotros teníamos que no había habido heridos, sí pérdidas materiales, Julián. Los 4 heridos ya fueron dados de alta.
Sí, así hay uno de los heridos que era integrante de uno de los equipos, de Juan José de Guía, que había tenido un golpe en la clavícula, pero de todas maneras pudimos tomar contacto con él hace unos minutos y ya me decían que estaba fuera de peligro, seguramente en las próximas horas que iban a dar el alta. De los otros mecánicos de otros equipos ya estaban bien y fueron dados de alta. ¿Cuál es la situación ahora? En estos momentos, bueno, sigue lloviendo aquí en Concepción del Uruguay, pero ya no con tanta intensidad como fue hasta hace 2 horas atrás, que bueno, ahí sí, aproximadamente el temporal duró 1 hora y bueno, el momento más crítico fue cuando se estaba por largar justamente la primera serie del TC Moura. ¿Las condiciones están dadas para continuar con la carrera, Julián? Según lo que pudimos dialogar con los comisarios deportivos, que son las autoridades de la prueba, mañana a las 8:30 de la mañana se van a analizar cuál es la situación y sobre todo las carpas donde están instalados los principales equipos, y si está todo en condiciones, mañana a 8:30 de la mañana se van a alargar las series que obviamente se suspendieron hoy por el temporal. Ahora, Julián, la última de mi parte. Vos contabas que veías a las nubes, bueno, ¿se veía venir el temporal? A ver, detallanos esto. Sí, se veía venir. Nosotros, bueno, hacemos la transmisión de vuelta previa por Colonia y en ese momento íbamos contando la situación. El intenso viento que se venía acercando a las nubes, podíamos verlo y bueno, en ese momento obviamente fue algo más crítico cuando se estaba por largar el TC Moura. Lo que no esperábamos era, bueno, las consecuencias que en definitiva se dieron. Julián, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Vamos a seguir, obviamente, la información, a ver si a última hora de hoy ya se puede... Bueno, ya estamos casi a última hora de hoy. A ver si se puede correr mañana. Sí, bueno, según lo que comentaban las autoridades, van a hacer todo lo posible para que se pueda desarrollar lo que queda de la actividad deportiva a partir de mañana. A las 8:30 va a haber seguramente un análisis de cómo está y se puede desarrollar lo que quiera. Son las series y las finales del TC Moura y del TC Pista Moura. Muchísimas gracias, Julián. No, por favor, a su disposición. Bueno, y quedaba la respuesta de Cristian Castillo. Has viajado a Cuba. Bueno, ¿qué pensás, no? ¿Qué opinión tenés sobre la muerte de Fidel Castro? Bueno, voy a coincidir con parte de lo que decía Néstor en el sentido de que lo que significó la revolución cubana, ¿no?, para todos los que aspiramos a superar el orden capitalista como desafío a la dominación imperialista. Y hay que decir también que en su momento cuestionó la política que tenía los partidos comunistas alineados con la Unión Soviética, que sostenían que en América Latina, por su atraso económico, los obreros y los campesinos no podían llegar al poder, ¿no? La revolución cubana desmintió eso. Lo que pasa es que el régimen, bueno, después entró en un proceso rápido de burocratización, que es lo que puede ver cualquiera que va a Cuba y que es lo que existe, ¿no? Y en ese sentido los trabajadores, pese a que ganan salarios muy bajos, los trabajadores del sector público no tienen derecho a organizarse en forma independiente porque los sindicatos están en gran parte controlados por el partido Estado, ¿no? Entonces, en ese terreno hay quienes apuestan por la restauración del capitalismo en Cuba o quienes sostienen que es ir acercándose al modelo vietnamita o al modelo chino de mantener el monopolio del control político por parte del Partido Comunista mientras abran el mercado. Nosotros como socialistas, como defensores de una tradición distinta, la tradición trotskista, reivindicamos lo que la revolución dio en tanto a la expropiación de la burguesía, en tanto a la expropiación de los terratenientes, entonces a la expropiación de las multinacionales, que es lo que le ha permitido a Cuba no tener el destino de Haití. Porque esa es la comparación que hay que hacer. Es decir, Cuba es un estado que tiene recursos, una economía que tiene recursos similares a la haitiana. La revolución impidió que tenga ese derrotero, pero la propia burocratización y ahora el proceso de desigualdad social que hay interno es justamente, como no hay libertad de organización de los propios trabajadores, es muy peligroso porque esos sectores son los que más reclaman en favor de la vuelta del capitalismo y eso de ninguna manera será una solución para los cubanos. De hecho hay, por ejemplo, ya negocios de especulación inmobiliaria muy grandes en la propia Habana, hecha con testaferros, con cubanos que estaban en Miami, vienen y ponen el capital y compran y hacen negocios. O sea, ya hay signos de diferenciación social interna muy avanzados que desde nuestro punto de vista lo único que lo puede frenar es darle un relanzamiento del propio proceso revolucionario cubano apostando a una salida anticapitalista, más ahora que está Trump en Estados Unidos. O sea, ¿qué ofrece el mundo capitalista? Los Trumps, el racismo,
la xenofobia, la continuidad de la Tenemos que miseria hacer una social. conclusión cada uno, porque ya no nos queda tiempo. A ver, Néstor, una conclusión pequeña. Bueno, la caída de Obama ha puesto en crisis ese acercamiento Raúl Castro-Obama como una vía para la superación del aislamiento y el bloqueo cubano, que por otra parte no empezó en lo concreto. Creemos que realmente hay que replantear el proceso revolucionario cubano y alrededor de esa tarea para todos los países de América Latina que están viviendo la descarga de la crisis capitalista sobre sus hombros y el agotamiento de regímenes nacionalistas y de centro izquierda en los que el castrismo se apoyó en el último periodo. Y no ha habido una solución para los pueblos, para la independencia del imperialismo en América Latina, ni para los objetivos de emancipación de la Revolución Cubana. Creemos que está planteado la más amplia libertad de organización de los trabajadores para replantear la Revolución Gracias, Cubana. Néstor. ¿Ustedes alguna Un reflexión? ¿Un segundito? A ver. Sí, yo creo que tanto Fidel Castro como el Che Guevara, como Camilo Cienfuegos, son figuras para los que tienen mi edad. Para los jóvenes de hoy representan poco y no los conocen. Hace 20 años, a orillas del Sena, las remeras y los póster que se vendían era del Che Guevara. Uno va ahora y no hay ninguno del Che Guevara. El Che Guevara se acabó. Yo creo que Fidel, la muerte de Fidel significa mucho para gente de mucha edad. No tanto para los jóvenes. No tanto para los jóvenes. Mónica. Yo me quedo con la epopeya de David y Goliat, de una isla muy pequeña en el Caribe, con muy pocos recursos, que se pudo sacar esa bota de encima, que pasó a ser del burdel de Estados Unidos a ser un país libre en un sentido, y la dignidad del pueblo cubano que sintió que podían tener y vivir de otra forma. Así que eso lo rescato. Creo que también la muerte de Fidel hoy es del fin de un ciclo. Muchas gracias por ayudarnos a pensar el momento en el que vivimos hoy, ¿no? El que vive el mundo, ¿no? Así que muchas gracias. Nos hemos quedado con muy poquitito tiempo, les pedimos disculpas porque la verdad que la información nos llevó puestos. Esto es así. Con ustedes nos encontramos el próximo sábado a las 18. Gracias, Adri. A las 6 de la tarde. Exactamente. Muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana.